Bien. Eh, Como recordarán, en estudio del trabajo 1, nosotros vimos en el tema número 1 los diagramas de procesos, diagramas de flujo del proceso, diagrama o cursograma de actividades operativas o diagrama de operaciones, el diagrama de recorrido del proceso, todo esto para poder describir con diagramas un proceso actual, para decir este es el proceso, así se comporta, así se distribuye en la planta. Y estas son las operaciones y las tareas que componen la operación. Así es como está. Después, en el tema número 2, se vio el análisis de operaciones, donde con los 9 enfoques nosotros analizábamos cada una de las operaciones. Por ejemplo, el enfoque de qué finalidad tiene la operación, el enfoque de qué tolerancias, qué especificaciones, qué materiales, qué equipos para el manejo de materiales, el sistema de manufactura, etcétera. Todo con la finalidad de proponer un mejor diseño con menores operaciones, fusionando operaciones, quitando operaciones que no agregan valor al proceso. Entonces, ese fue el análisis de operaciones. Después, ya que teníamos un proceso propuesto, que buscamos que sea el estándar, operaciones propuestas, tareas, operaciones y el proceso propuestos que esperamos que se estandarice, nosotros tenemos que trabajar con el trabajo, con la actividad manual, perdón, con la actividad manual. Verificar ahora cuáles son esos problemas de retrasos en la producción, porque el método manual de trabajo de cada una de las operaciones no es el adecuado, al tener muchos micromovimientos que son ineficientes. Entonces se hizo el estudio de movimientos, donde se describieron los movimientos tanto eficientes como no eficientes de la mano izquierda y derecha del operador. Y de ahí pues se trató de eliminar los ineficientes y algunos eficientes para eficientar esa operación manual. Ese fue el estudio de movimientos. ¿Todo con qué fin? Con estandarizar el método de trabajo manual. Ya que tenemos el método de trabajo manual estandarizado y tenemos el tiempo el proceso, la operación estandarizada, pues ya podemos tomar tiempos. No tiene sentido cronometrar tiempos o sacar un tiempo estándar de un método de trabajo manual que es incorrecto, o una operación que es incorrecta, o un proceso que es incorrecto. Entonces, primero se mejora el proceso, se mejora la operación, se mejora la tarea y se mejora el trabajo manual, y ya después podemos cronometrar el, la tarea, la operación y a su vez el proceso. Entonces se cronometraba. ¿Cómo es el estudio de tiempos con cronómetro? Pues es un estudio estadístico donde se saca un muestreo piloto, con él y con un error deseado se determina el número de muestras, se cronometran las muestras, se obtiene el tiempo observado, después el tiempo normal se obtiene con ayuda de la calificación de la actuación, que utilizamos el método Westinghouse, de habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones de trabajo, y después el tiempo estándar agregándole las holguras o los suplementos, que pueden estar definidos por la empresa o tal vez se podrían proponer por el analista, que en este caso son ustedes. Ahí terminó el estudio del trabajo 1 con el estándar del tiempo. Sin embargo, existen ciertas circunstancias que se pueden presentar. La primera es que nuestra empresa sea un proyecto, es decir, todavía no existe la empresa, ¿sí? Son operaciones, tareas y un proceso que no se puede cronometrar porque no existe. Entonces, de ahí nace la idea de tener sistemas de tiempos predeterminados. Lo que indican las palabras sistema de tiempos predeterminados es un sistema que tiene tiempos que ya están preestablecidos. Entonces, hay diferentes, como el que estamos mostrando en pantalla, el MTM1, pero está MTM2, MTM3, MTBC, hablando de MTM, también está Work Factor, Modaps, etc. Hay varios.
Dentro de estos sistemas, uno de los más completos es el MTM1, que es con el que vamos a iniciar. En esencia, ¿qué es un sistema de tiempos predeterminados? Vuelvo a reiterarlo. ¿Sí? Es un sistema que clasifica los micromovimientos, como podemos ver aquí, los básicos, que es alcanzar, tomar, mover y soltar, hasta otros que pueden estar intermedios a estos: posicionar, girar la mano, aplicar presión, desmontar, manivela, movimiento de manivela. Pero no son los únicos. También movimientos del cuerpo maneja MTM1, que podemos ver aquí abajo. Lo que es caminar, mover la pierna, paso lateral, hincarse, arrodillarse, agacharse, y está considerado esos micromovimientos. ¿Qué es un sistema de tiempos predeterminados? Clasifica estos micromovimientos no solamente en alcanzar, mover, soltar, posicionar, etcétera, sino también los clasifica según el tipo de micromovimiento. Por ejemplo, alcanzar tiene varios tipos de alcanzar. Ahorita pues no vamos a entrar a detalle porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que es un sistema de tiempos predeterminados es decir, ok, vas a alcanzar, ¿qué distancia vas a alcanzar? ¿No? Aquí podemos ver en esta columna las distancias que están en centímetros. Y después tenemos que clasificar el tipo de alcanzar. Aquí en estas columnas, arriba, la primera gran columna nos dice casos y tipo 1. Es tipo alcanzar tipo 1 y se divide en clases: clase A, clase B, clase C, D y E. Entonces, dependiendo de la clasificación que vamos a aprender a hacerla, ahorita no voy a mencionar eso, los tiempos predeterminados nos dice: clasifica los micromovimientos y en mi tabla encontrarás el tiempo. Estos son tiempos que están en una unidad más pequeña que el segundo, porque estamos hablando de micromovimientos. Entonces, ¿qué es lo que es un estudio de tiempos predeterminados? Es un sistema, o que es un sistema de tiempos predeterminados, es un sistema que nos va a dar el tiempo de un micromovimiento. Nos ayuda sobre todo cuando las tareas no existen, porque aunque la tarea no exista, nosotros podemos diseñarla desde cero. Decir, ok, para que el operador corte, realice este corte, a lo mejor no vamos a pensar con cegueta, ¿sí? Pues el operador tiene, para que sea más manual, ¿no? Más manual el proceso y no solamente activar una guillotina. El operador va a alcanzar la cegueta con la mano derecha y con la mano izquierda va a alcanzar el objeto que va a cortar, no sé, un pedazo de madera o una varilla o un tubular, un junquillo, algo de aluminio podría ser, un ángulo, solera, no sé. Entonces lo va a tomar con la mano, lo va a alcanzar el material con la mano izquierda y con la derecha va a alcanzar la cegueta o el arco con cegueta. Sí, lo va a alcanzar, después los va a tomar, después los va a mover, pero tanto alcanzar como mover necesita distancias para determinar el tiempo, y es lo que MTM1 nos pide, ¿ok? ¿Qué tipo de alcanzar es? ¿Qué clase de alcanzar es? ¿Y qué distancia estás alcanzando para que yo te diga cuál es el tiempo? Pero vuelvo a repetir, el tiempo es en una unidad más pequeña que el segundo, porque los micromovimientos tardan menos de un segundo. Y nosotros vamos a ir así, armando nuestras tareas manuales con micromovimientos. De ahí que el MTM1 nos esté dando no solamente el estudio de tiempos de un proyecto o de tareas inexistentes aún, también el estudio de movimientos, no solo el estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque este sistema solamente tiene micromovimientos que son eficientes. Aquí no hay micromovimientos ineficientes. Entonces, al nosotros armar toda una tarea con estos micromovimientos que trae estas tablas de MTM1 nada más, pues ya estamos haciendo un estudio de movimientos, porque solamente le estamos incluyendo movimientos eficientes. Nada más hay que tener cuidado, porque si colocamos movimientos que son repetitivos o innecesarios, aunque sean eficientes, pues lo estamos realizando de manera incorrecta. Entonces, todos los sistemas tienen el mismo principio. ¿En qué se diferencian regularmente? Bueno, por ejemplo, MTM1 clasifica micromovimiento por micromovimiento y le va dando un tiempo a cada micromovimiento.
MTM2 no, MTM2 ya hace movimientos conjugados, es decir, para MTM2 un movimiento consta de 3 micromovimientos, es decir, junta 3 micromovimientos para hacer un solo movimiento. Al hacer eso, pues es menos exacto, obviamente, es menos exacto que MTM1. Pero ¿por qué se genera MTM2? ¿Por qué se genera? Porque este sistema MTM1 es muy tardado de aplicar, porque hay que ir diagrama bimanual, micromovimiento por micromovimiento, y es más tardado. Es más exacto, es mejor realizarlo con este sistema, sí, porque es más exacto, es más preciso y nos va a dar un tiempo estándar más adecuado. Sin embargo, es más tardado de aplicar, más complejo, lleva más recursos, sobre todo el tiempo. MTM2 es más sencillo de aplicar, pero es menos exacto porque conjuga varios micromovimientos. Y los demás así son, los que mencioné. Warfactor, Modaps, hace exactamente lo mismo. Conjuga varios micromovimientos en un solo movimiento y le asigna el tiempo. Obviamente, estos sistemas en ciertos movimientos de trabajos especiales se alejan bastante de poder medirlos. Pero MTM1 prácticamente puede medir cualquiera porque se divide en los micromovimientos fundamentales. Entonces, nosotros podemos obtener un tiempo de una tarea que nosotros vayamos armando con nuestro diagrama bimanual, buscando la clasificación en estas tablas, la cual vamos a explicar después, y encontrar estos tiempos. Esta unidad de tiempo se conoce como UMT, unidad de medida del tiempo, por eso UMT, unidad de medida del tiempo, que pues es equivalente, una hora son 100.000 UMT, ¿no? Entonces, esa es la equivalencia. Por eso les comentaba, pues es más, el UMT es más pequeño que el segundo, porque pues una hora tiene 3.600 segundos, y pues aquí los UMT son 100.000 por hora. Entonces es más pequeño que el segundo porque pues este tiempo tiene una mejor, pues se adapta mejor a los micromovimientos, porque si esos fueran segundos, trabajaríamos por puras cantidades de 0 punto y algo, 0 punto y algo, entonces por eso se generó este tipo de unidad. Pero esto solamente es para MTM1, aunque para MTM2 se maneja igual la misma unidad, el UMT, sin embargo, vuelvo a repetir, ahí se conjugan varios micromovimientos, es más fácil de aplicar, pero es menos exacto. Entonces, ¿qué espero de la actividad que les encargué? Pues bueno, o de la que, yo sigo hablando. Perdón, es que se interrumpió la conexión como pudieron ver, pero lo bueno es que estoy grabando. Entonces, lo que espero de la actividad es que hagan un cuadro comparativo donde coloquen su investigación de los diferentes sistemas de tiempos predeterminados y me digan cuál es la diferencia. Obviamente hay varias diferencias, pero las principales diferencias son que pues unos son más exactos que otros y que unos llevan más recursos que otros, sobre todo el tiempo. Y bueno, esa sería la explicación introductoria de los tiempos predeterminados. Aunque, perdón por mostrar eso, aunque también este sistema se puede aplicar a una actividad, se me pasaba, esta actividad se puede aplicar estos sistemas se pueden aplicar a una actividad que existe, ¿sí? Ahí es más recomendable un estudio de tiempos con cronómetro. Sin embargo, MTM1, por lo menos MTM1, aplicándolo correctamente, porque si MTM1 no se aplica correctamente, no es más exacto que nada. Pero aplicándolo correctamente puede llegar a ser más exacto que un estudio de tiempos con cronómetro. Porque para que un estudio de tiempos con cronómetro sea tan exacto como MTM1, se requiere pues muchas muestras, cronometrar el ciclo muchísimas veces. Obviamente, ¿por qué? Porque estos micromovimientos fueron, estos tiempos de estos micromovimientos fueron o se obtuvieron en un laboratorio donde se colocaron operadores normales haciendo esta actividad y pues hizo un estudio de tiempos con cronómetro, pero con miles y miles de observaciones, de muestras, de veces que se cronometraron los ciclos. Entonces, es un estudio pues, muy profundo para realizar este sistema. Por eso es más exacto a que nosotros hagamos un estudio de 300 observaciones
es más exacto este estudio de tiempos predeterminados y se puede aplicar también a una actividad que existe, no solamente si no existe. Y bueno, ahora sí sería todo en la introducción a los tiempos predeterminados.